Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. El día de hoy tendremos nuestra última clase antes de Semana Santa. Les quiero recalcar que hoy es 25 de marzo. No vamos a tener clases el sábado 1 y el sábado 8 de abril. Vamos a estar regresando hasta el 15 de abril, obviamente, o sea, dentro de 22 días. Estamos regresando nuevamente con este curso y de ahí ya nos vamos de corrido, ya no hay ningún tipo de interrupción para poder terminar las 12 sesiones de que consta este curso. Entonces, repito, hoy sábado 25 tenemos nuestra última clase, no tendremos actividades el sábado 1 y el sábado 8 de abril. Entonces, nos estaríamos viendo hasta el 15 de abril, en ese sentido, para que estén ahí programados y tengan en su agenda. De todos modos, hay algunas personas, ahí después vamos a hablar de esos problemas. Después, de todos modos, aquí hay algunas personas que tienen acceso o dentro de su correo institucional o en su correo personal, pues tienen acceso a lo que es el calendario de Google. No se preocupen si les va a llegar algún tipo de notificación los próximos 2 sábados. No le pongan interés, es porque está programada así propiamente en el calendario del curso para notificarles, pero no se preocupen, no hay clases el 1 y 8 de abril. Respecto al problema que tiene la señorita, cuando terminemos la clase vamos a ver cuál es la situación, cuál es el inconveniente que se le está manifestando a ella propiamente en esa situación. Entonces, esperemos al final de la clase para ver cuál es la posible solución que le podamos dar al problema que ella manifiesta. Bueno, entonces, también les recuerdo que tienen hasta fecha tope para el día de hoy a las 23 horas con 59 minutos para subir su tarea, aquellos que lo tengan pendiente. Hay algunos que sabiendo cómo son propiamente, algunos han empezado a subir las tareas ahorita. También me he dado cuenta, me llega la notificación al teléfono celular y ahorita han aparecido varios que están subiendo sus tareas propiamente en el sentido. Entonces, en el transcurso de los próximos días, yo voy a ingresar a la plataforma y ahí voy a hacer el proceso de retroalimentación con lo que ustedes han enviado. Entonces no se preocupen si ahorita no les he respondido o no les he puesto punteo, eso va a ser en estos días tipo lunes o martes de la próxima semana, donde les podría hacer la retroalimentación en base a la tarea que ustedes subieron. No hay nada para Semana Santa, tranquilos, aprovechen desde el punto de vista religioso o espiritual o desde el punto de vista filosófico estos días de meditación o de día de descanso, dependiendo cómo ustedes aborden estas 2 semanas en ese sentido. Entonces, el día de hoy, pues nosotros vamos a iniciar con la sesión número 5, correspondiente a cursos libres, con su programa 48º, con el tema o la área de elaboración y presentación de tesis. Hoy vamos a estar viendo propiamente cómo se hace o cómo se presenta propiamente una hipótesis y cómo se operacionaliza. Para algunas personas, este apartado corresponde todavía a lo que sería ese apartado, ese sección 2 o ese capítulo 2 de la tesis, lo que para algunos lo incluyen dentro del marco teórico o marco referencial. Hay otros que lo ponen aparte, eso ya dependerá propiamente de la toma de decisión que usted haga o cómo su asesor le indique que debe de ir este apartado. Pero también existe un mito dentro de las tesis de que a puro tubo toda tesis tiene que llevar hipótesis, no necesariamente. Hay algunos tipos de investigación que vamos a verlos más adelante que no necesitan ese tipo de trabajo, pero eso ya dependerá propiamente del proceso que usted le vaya a presentar o el proceso de indagación en ese intento propiamente. Entonces nosotros hoy vamos a estar viendo cómo se elabora y cómo se presenta una hipótesis dentro del proceso de la investigación o dentro del proceso de la tesis que ustedes están desarrollando en ese sentido. Entonces, partiendo de esa base, pues vamos a entender o hemos venido trabajando a lo largo de este curso una definición de lo que nosotros entendamos por investigación. Recuérdense que es el intento de investigar es algo innato que le pertenece desde los tiempos remotos al ser humano.
en este caso al Homo sapiens sapiens, a la especie que nosotros pertenecemos, o en algunos, como ya lo están catalogizando, ya le ponen otro tipo de especie, como es Homos tecnológicos. Entonces formamos parte ya de un proceso de tecnología y ya lo vemos como un aspecto ya intrínseco dentro de nuestro andamiar, en ese sentido. Pero en este caso, la investigación viene de tiempos remotos porque esto ha tenido que ver mucho con el proceso de la sobrevivencia. Desde que el Homo sapiens sapiens empezó a indagar en este mundo propiamente y trató de alguna forma de convertirse en ese ser dominante, pues siempre en algún momento tuvo algún tipo de enemigos, en este caso algún tipo de animales que lo miraban cuando empezó con ese proceso de cazarlo, en ese sentido. Pero el homo sapiens sapiens tiene una característica que maneja la inteligencia en ese sentido y además la creatividad. Y eso le fomenta en mayor o en menor medida propiamente la solución a un problema que se presenta. En aquellos tiempos, ubiquémonos cuando el Homo sapiens, sapiens se encontraba más que todo en las partes de Europa, en el sentido en lo que es Francia, en lo que es Bulgaria, en lo que es parte de España propiamente, pues en aquellos tiempos había una situación de sobrevivencia ante las inclemencias del tiempo o un tipo de sobrevivencia ante otras tribus o un tipo de inclemencia ante enemigos que lo cazaban propiamente. Entonces el Homo sapiens se vio en la necesidad de hacer ese proceso de investigar y hacer ese proceso de creatividad. Y eso es lo que nosotros necesitamos manejar a lo largo de propiamente de la tesis, que es lo que nosotros estamos el día de hoy viendo. Nosotros hemos dicho que investigar es previamente, o lo vamos a entender, como el proceso de hacer una diligencia donde vamos a descubrir algo o de donde vamos a registrar o vamos a indagar, vamos a buscar, inquirir o explorar. Y eso ustedes ya lo han venido haciendo, todas esas fases, ese proceso de descubrir. Ustedes descubrieron algo nuevo, propiamente que no ha sido investigado en ese proceso de los antecedentes del problema. Han buscado propiamente dentro de ese proceso, a través de la lectura, han indagado propiamente y han propuesto ustedes una teoría o han propuesto una posible solución. Y eso lo vimos la semana pasada con el marco teórico. Pero también ha llevado una serie de registros. En este caso es lo que ustedes van a presentar o lo que ustedes llevan como su anteproyecto. Y eso les ha permitido de ustedes a inquirir, a plantearse, a interrogarse dudas respecto a ese proceso que ustedes están haciendo. Y a través de esas dudas, pues van a tener que encontrar una solución parcial o total, afirmativa o negativa, respecto a cómo ustedes, como futuros profesionales, creen que ese problema que ustedes están investigando se podrá solucionar. Y eso es lo que se conoce como inquirir propiamente en el conocimiento. Y eso es lo que ustedes de alguna forma van a presentar a lo largo de su trabajo de investigación. Van a dar ese neoconocimiento, van a dar esos nuevos aportes que son característicos de todo investigador, no importa de la carrera que usted esté llevando. Entonces, la investigación nosotros la vamos a entender propiamente como ese proceso de orientar o ese proceso de encontrar la solución a un problema o de acumular información propiamente más amplia respecto al hecho o respecto a los datos que nosotros tenemos en forma parcial o total o parcialmente respecto a lo que queremos nosotros plantear o con respecto a lo que nosotros pretendemos desarrollar. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a ver propiamente cómo manejar esa hipótesis, cómo elaborarla, cómo operacionalizarla, porque la hipótesis nosotros la vamos a entender y eso vamos adelante, vamos a ver la definición, vamos a ver como esa respuesta tentativa a la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema. Eso es la hipótesis propiamente. Usted en el marco conceptual, allá cuando hizo el planteamiento del problema, elaboró una pregunta, que es la que usted quiere de alguna forma verificar, comprobar, rechazar, propiamente en todo su proceso de investigación que usted está planificando. Recuérdese, el anteproyecto me sirve para planificar la tesis. Ahí yo voy a hacer un proceso de investigación, voy a hacer un proceso de interrogación y voy a hacer un proceso de deducción, lo que hicimos anteriormente, voy a indagar y voy a crear una respuesta en base a la propuesta que yo creo que es la solución a ese problema. Esto ya lo veremos si es factible o no ya en el trabajo de campo. Y cuando usted presente su informe final, pues ahí usted podrá afirmar o negar que esa solución o que esa respuesta que usted dio era la correcta o resultó siendo completamente distinto a lo que se planteaba.
Entonces, todo eso es un proceso que se caracteriza por ser un proceso de reflexión, un proceso sistemático y un proceso metódico, porque usted lleva una serie de pasos, va a indagar, va a buscar propiamente la información y eso lo va a hacer a usted a través de las técnicas o instrumentos para la recopilación de datos, que eso lo vamos a estar viendo cuando regresemos después de Semana Santa, cuando veamos cómo debemos de organizar el marco metodológico, esas técnicas o instrumentos que usted necesita para poder obtener esos conocimientos, para poder obtener esos datos y poder ver si de alguna forma esa hipótesis o esa propuesta que usted está haciendo podrá solucionar en alguna forma parcial o total ese problema científico o ese problema filosófico o ese problema numérico o ese problema empírico técnico o ese problema propiamente social, que es el que usted está propiamente planteando o es lo que usted de alguna forma necesita comprobar. Entonces, en este caso, a través de la hipótesis, pues nosotros vamos a hacer un proceso de búsqueda intencionada de conocimiento. Ojo en este sentido. Necesitamos seguir leyendo, necesitamos seguir informándonos. Se nos puede haber pasado más de algún detalle. Bueno, les repito, dependiendo cómo usted vea la tesis. Si usted ve la tesis solo como un requisito, pues con lo que ya lleva, pues usted podrá seguir adelante. Pero si usted quiere realmente dejar un buen aporte, quiere dejar un nuevo conocimiento, pues entonces a través de ese conocimiento, esa búsqueda, va a seguir proponiendo o va a seguir tratando de encontrar una solución o varias soluciones, porque eso también es factible. Puede ser que una solución sea la que usted plantee, pero hay otras alternativas, hay otras formas de poder solucionar ese problema. Y eso es lo que a usted le va a permitir de alguna forma indagar ese camino propiamente a través del método científico, en el cual usted va a poder hacer ese proceso de transitar de esa indagación, de ese proceso de búsqueda de datos que usted ha planteado y va a suponer, va a hacer una premisa propiamente. Y eso es la hipótesis en sí. La hipótesis lo que se plantea es que usted indique o que usted de alguna forma dé un enunciado donde pueda de alguna forma relacionar dos o más posibles variables para la solución de ese problema y para poder llegar a una conclusión. Y con eso, pues usted va a poder plantear un juicio. Ojo en ese sentido. Este juicio que usted va a plantear puede ser que esté malo. Eso no lo sabemos. Eso lo vamos a verificar en el proceso del trabajo de campo. Pero la hipótesis que usted va a estar elaborando, la hipótesis que usted va a estar planteando es propiamente la guía en la investigación que usted va a hacer propiamente para hacer su trabajo de campo. Y ahí va a incluir diferentes elementos en base a las técnicas o instrumentos que usted considera que son necesarias para hacer su proceso de investigación. Usted supone algo propiamente. Puede ser que esté errado propiamente, pero no lo sabemos, necesita verificarlo. Y eso usted de alguna forma lo va a hacer a través de ese proceso de indagación, a través de ese proceso que hicimos anteriormente de búsqueda, a través de ese proceso de inquirir, de explorar, de querer registrar algo. Pero para eso usted necesita de alguna forma tener un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser basado propiamente en el tema de estudio o en las posibles limitaciones. Aquí volvemos también a una situación. Antes de empezar a hacer la hipótesis, ojo en este sentido, a algunos tesistas se les olvida esto, propiamente antes de empezar a hacer mi trabajo de campo, tengo que sacar una lista de carencias, una lista de deficiencias en ese sentido, en ese apartado, para ver cuáles podrían ser mis limitantes como investigador, pero también cuáles son las limitantes que tengo en el lugar donde voy a ir a trabajar. En este caso, digamos, si yo voy a ir a trabajar en una empresa, voy a trabajar en una institución, pues una de las limitantes que tendré es que las personas me verán como un desconocido. Las personas no tendrán tanta confianza para poder explicar las situaciones o las problemáticas que se den, siempre y cuando yo no me haya ganado esa confianza. Por eso se los decía en el marco teórico o se los decía en el planteamiento del problema. Hay que ir a los lugares, hay que conocer la institución, hay que conocer a las personas y que las personas me conozcan también, porque de alguna forma tengo que ganar esa confianza para que ellos de alguna forma puedan explicar todo, puedan de alguna forma plantear todas las situaciones que se dan y yo a través de ese diagnóstico del problema y a través de mis conocimientos y a través de la propuesta que yo voy a manejar, puedo encontrar una solución en ese sentido, porque si no estaré dando una especie como de un círculo en ese sentido, me estaré perdiendo propiamente, porque estoy llegando a la institución, la gente no tiene confianza en mí
Entonces, aquí estoy ahí, ¿qué estoy haciendo propiamente? Sencillamente solo estoy haciendo una recopilación de datos, cualquiera lo hace, pero no voy a poder plantearle la solución que ellos esperan en ese sentido. Entonces, debemos de comprobar propiamente a través de ese proceso de situaciones que la afirmación o la negación que yo esté dando está planteada o está basada previamente en lo que nosotros hemos tenido o lo que nosotros de alguna forma conocemos del problema. Pero vamos a tener limitantes dentro de la institución. A veces el factor tiempo, a veces la falta de confianza, a veces el no acceso a la información. Ojo, en este sentido, en algunas empresas puede ser que nos limiten la información que nosotros necesitamos. Recuerden que la tesis es un documento público y ese documento, al ser público, cualquiera lo puede ver. Y en este caso, pues dentro de la empresa consideran que cierta información que yo necesito es confidencial y ellos podrían catalogarlo como prioridad para la empresa. Entonces, nos la podrán dar al interior de la empresa y nos podrán decir que la podemos ver, la podemos consultar, mas no la podemos presentar dentro de la tesis porque es un tema basado propiamente a derechos de propiedad o aspectos de identificación dentro de las políticas de la empresa. Entonces nosotros tenemos que encontrar algún otro tipo de forma de poder presentar esos detalles sin que se den cuenta o no lo tomen ellos propiamente como información confidencial, pero que yo la he publicado. Entonces, el objetivo que se persigue con la hipótesis es lograr que ese conocimiento que yo tengo, ese conocimiento, esa amplia información propiamente, la pueda presentar de alguna forma a través de un proceso de aseveración en ese sentido. Y ese proceso de aseveración, de alguna forma, me va a permitir poder presentar el apoyo a la idea principal o el apoyo propiamente a lo que yo quiero pretender lograr. O sea que en este caso va a ir enfocado mucho a mis objetivos o va a ir mucho enfocado a mi misión o visión personal que yo tenga hacia la tesis. Pero en ese caso, vuelvo a decir lo mismo. Yo también tengo limitantes, se lo decía la semana pasada. Cuando empezamos a hacer el marco teórico, ahí nos vamos a dar cuenta cuánto sabemos o cuánto no sabemos de la carrera propiamente en esa situación. Pero podría aplicarle lo que se conoce como una especie como de foda personal, ver nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades propiamente. Más que todas esas debilidades, tenemos ciertos problemas a la hora de hacer ese trabajo de investigación. Factor tiempo, factor presupuestario, factor de conocimientos que no nos han transmitido todo lo que nosotros esperamos en la universidad, en ese sentido. Y es ahí donde ustedes llevan propiamente una gran diferenciación a los EPSistas, porque el EPSista va a llegar con esas mismas limitantes, ojo en ese sentido. El EPSista cuando empieza a hacer su EPS también llega con esas limitantes o esas carencias que usted tiene, pero él tiene una ventaja, que él va a estar más tiempo en la institución, él va a estar más tiempo en la empresa, él va a estar más tiempo en la comunidad, él va a estar trabajando 4 horas diarias o 20 horas a la semana, va a estar trabajando durante 3, 6, 9 o 10 meses. En cambio, el tesista no. El tesista tiene esas limitantes y tiene que ingeniárselas, porque sin mucho va a estar ahí 1 o 2 horas, dependiendo de ustedes, a la semana, 1 o 2 horas a la quincena. Yo no sé cuánto tiempo ustedes van a estar en el proceso, y eso lo vamos a ver la otra semana, propiamente obteniendo la información en ese sentido. Y es algo que a ustedes de alguna forma les va a también permitir predecir. Esto también va parte dentro de la hipótesis. La predicción, donde ustedes van a describir de una manera concreta, de una manera precisa o clara, según ustedes, a través de una guía propiamente, cómo creen ustedes que ese problema se podrá solucionar de otra forma. Aquí es donde venimos con el proceso de dar alternativas, dar diferentes soluciones. Pero usted se va a encontrar con una que usted considera que es la más importante. Podrán, según su punto de vista, según sus conocimientos, según su propuesta, podrán haber 3, 4, 5 respuestas para esa pregunta que usted hizo. Pero usted de alguna forma se va a quedar con una en ese sentido. Y esta es la que usted va a tratar de verificar en su proceso de investigación. Y ahí es donde volvemos a decir con el problema con el EPSista, porque el EPSista sí va a encontrar 4 o 5 respuestas, pero va a tener tiempo para comprobar esas 4 o 5 respuestas, porque tiene más tiempo para estar en la empresa. Repito, va a estar 20 horas a la semana, va a estar durante 3, 6, 9 o 10 meses
todos los días en ese sentido, en la institución, en la comunidad, y va a encontrar muchas cosas que tal vez no las va a ver factiblemente en este caso, el tesista, y ahí es donde va a encontrar una serie de dificultades o una serie de problemas en ese sentido. Entonces, para la hipótesis, que es en este caso lo que nos corresponde a nosotros, pues debemos de saber formularla, debemos de alguna forma de saber presentar ese proceso o ese proceso de definición o ese proceso de puntualización o ese proceso de ratificación para poder concretar o por de alguna forma poder presentar un nuevo conocimiento. Es que eso es lo más importante de todo el proceso de la tesis. Y es lo que algunos no entienden cuando hacen las tesis, o cuando hacen el EPS, o cuando hacen una monografía, o cualquier tipo de trabajo académico. Vamos a presentar un nuevo conocimiento. Vamos a presentar nuevas alternativas. Según nuestro punto de vista como profesionales dentro del ramo que estamos desempeñando, pues esa solución que nosotros le vamos a dar va a tener de alguna forma una prueba o vamos a sugerir nuevas teorías para que se pueda presentar la posible solución o las soluciones a ese problema. Ya dependerá de la empresa, ya dependerá de la comunidad o de la institución donde estemos trabajando propiamente, si aceptarán o no nuestras propuestas. Eso ya es problema ya de ellos. Nosotros estamos llegando con ese conocimiento en ese sentido y estamos de alguna forma tratando de explicarles en apoyo con el asesor y en apoyo con el encargado de metodología a la empresa o a la comunidad cómo se debe solucionar ese problema que están afrontando ellos, ese problema filosófico, ese problema religioso, ese problema social, ese problema ambiental, no sé, el problema que a ustedes les llame la atención, hacerlo dentro de su trabajo de tesis. Entonces, los términos que nosotros debemos de manejar en la hipótesis, debemos de plantearlos en base a nuevas ideas, que nuestra hipótesis plantee ese nuevo conocimiento. O sea, dar nuevas propuestas, dar nuevas soluciones, porque lamentablemente algunos tesistas cuando hacen una hipótesis plantean soluciones que otros investigadores ya han hecho, así de sencillo. No quieren, ellos dicen, yo para qué me voy a complicar la vida, yo lo que quiero es graduarme. Volvemos al proceso de cómo usted vea la tesis, pues en ese sentido. Entonces, me dicen, yo solo veo la tesis como un requisito, entonces, ¿para qué me voy a estar complicando la vida en hacer un trabajo de campo? Yo voy a verificar lo que otras personas hayan hecho y de alguna forma, pues ahí tratar de presentar un resultado. Ese es el punto de vista de algunos. Pero la idea principal en la hipótesis, o la idea principal, perdón, en la tesis, es que usted presente o que usted incluya diferentes modos monooperacionales o diferentes modos de poder recuperar el estudio o que sea accesible para otras personas. Porque también, ojo en este sentido, aquí podría haber, ojo en este apartado, en este sentido, una crítica por parte del asesor hacia lo que usted está haciendo propiamente. Él ya vio la propuesta de la teoría, él ya vio la propuesta de cómo usted cree que se puede solucionar ese problema. Pero recuerde que es teoría. La hipótesis es ponerla ya en práctica. Esa es la diferenciación. Allá en el marco teórico, usted propuso la teoría. Ahora hay que ejecutarla en ese sentido. Si queremos hacer de una forma comparativa, esto vendría siendo para el EPS el plan de acción. O sea, aquí en la hipótesis, plantéeme actividades de cómo usted va a verificar que ese proceso es factible o no a la solución que usted está dando. Porque algunos solo se quedan en plantear la solución. Bueno, está bien, pues teóricamente, pero hay que ver si ese proceso realmente es factible o no. Hay que explicar, hay que describir propiamente cómo usted cree que esa hipótesis es realmente la posible o no solución al problema que usted está investigando. Entonces, partiendo de esa base, entonces nosotros vamos a entender como hipótesis propiamente una forma de exposición, una forma declarativa a través de una lógica donde vamos a hacer una suposición y donde vamos a manejar de forma condicional a través de un nexo con las diferentes posibles variables o con los diferentes posibles indicadores de cómo nosotros creemos que esa hipótesis o esa referencia que estamos haciendo nosotros va a contrarrestar propiamente a lo que estamos investigando. En este caso se trata de ir a buscar más información, se trata de indagar, se trata de alguna forma de tener en cuenta propiamente esa conjetura que va a estar basada en hechos. No sabemos si esos hechos o esas conjeturas que usted está planteando están bien o no. Eso lo vamos a hacer allá en el trabajo de campo. Usted está suponiendo, usted está planteando algo. Necesitamos hacerlo a través del trabajo de campo, pero recuerde, está haciendo el anteproyecto. Ahora,
Cuando usted ya está haciendo el informe final y va a revisar ese proceso de la hipótesis, usted va a comprobar si esa hipótesis que usted afirmó fue positiva o negativa, y eso lo vemos más adelante, cómo vamos a ver ese proceso de verificación, pues en el sentido. Pero usted en el anteproyecto está teniendo ideas, está pasando de lo abstracto a lo concreto en ese sentido, y eso es todo el proceso que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero hay algo muy importante, por favor, esto es muy importante, no confundan la pregunta con lo que ustedes van a trabajar. No, eso no es la hipótesis. La hipótesis es la respuesta. En el sentido, ustedes allá hicieron una pregunta en el planteamiento del problema. Ahora respóndala. Y el trabajo de campo es esa respuesta que ustedes están dando. Porque muchas personas vuelven a la pregunta inicial propiamente y quieren hacer el trabajo de campo con esa pregunta. No, es la respuesta que ustedes le van a dar a esa pregunta que hicieron. Ya, o puede ser las respuestas, ojo en ese sentido, pueden manejar más de alguna posible solución. Eso ya dependerá de ustedes. Ustedes tienen el conocimiento, ustedes son los expertos propiamente en ese sentido. Pero otra cosa que también deben de evitar, ojo en ese sentido, caer en la subjetividad, caer en juicios de valor. Ese es otro gran problema. Ojo en este sentido, y se los digo con todo respeto y con toda educación. Hay que ser de mente abierta en ese sentido, para la posible solución al problema. Debemos de comportarnos como investigadores sociales, como investigadores científicos en ese sentido, para que los datos que vayamos a obtener de alguna forma sean los más reales, sean los más objetivos que se puedan recopilar o que se puedan obtener en ese sentido. Porque muchas personas cuando ven que esa posible hipótesis va en contra de mis ideas, va en contra de mis creencias, ya no les gusta hacer eso propiamente. No, es que yo realmente eso no me parece adecuado, eso no me parece correcto. Entonces, si usted está con esa mentalidad, le va a cerrar el proceso de trabajo de campo, porque usted de alguna forma va a crear ya un sesgo de investigación. Debe ser una persona de mente abierta, recibir todos los datos, aunque usted no esté de acuerdo en ese sentido, pero usted los va a plantear tal y como los está obteniendo en ese sentido, porque hay muchas personas que reciben los datos, no les parecen y los cambian. Ahí vienen los problemas de sesgos de investigación o los márgenes de errores, que eso lo vamos a estar viendo cuando regresemos después de Semana Santa, esos márgenes de errores que a veces son conducidos por el mismo investigador. A puro tubo yo tengo que poner las respuestas que yo quiero. No, tiene que haber en base a los datos como yo los estoy obteniendo en ese sentido. Entonces, en este caso, nosotros también debemos de ser concretos y debemos saber indicar que esos juicios de valores personales los vamos a dejar por un lado. Así que sencillamente nos vamos a centrar probablemente a la comprobación de nuestro trabajo de campo, a la comprobación de esa investigación, aunque no nos parezca en ese sentido, aunque afecte nuestras creencias, pero debemos de ser mente abierta a ese apartado. Y eso en algún momento nos va a causar algún tipo de dudas. Es lo que en algunas personas están que esa interrogante de que si mi hipótesis es admisible, si mi hipótesis va en contra de la corriente. Ojo en ese sentido. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de saber plantear bien la hipótesis y de alguna forma no confundirlas con esas costumbres o esas tradiciones que nosotros tengamos, con esos hábitos, sino que nosotros debemos ser lo más objetivo en ese sentido. Debemos de dejarnos, por un lado, en base a los prejuicios o en base a esas características, que a algunos se les dificulta en ese proceso de investigación. Algunos no lo ven tan factible, algunos no lo ven de una manera fácil pues, en ese proceso. Pero eso requiere propiamente interés, deseo, pasión, vocación por querer ayudar a los demás. Esa también es la alternativa, que la hipótesis que usted plantee ayude a otras personas, ayude a otras instituciones, ayude a otros grupos a que esos problemas que tengan se puedan solucionar. Porque realmente puede ser que la suposición o la idea que usted dé sea la solución que se espera. Pero algunas personas dicen, no, esta es la verdadera respuesta que tienen a este problema y no, mejor no se las doy, porque si no, sencillamente se van a aprovechar de mí. Eso ya es la mentalidad que tienen algunas personas al hacer ese proceso de investigación. Entonces, dentro de los criterios para poder formular la hipótesis,
debo de alguna forma de ir relacionándolo a estas preguntas. O sea, antes de responder a esa pregunta, antes de responder a esa interrogante que tengo en el planteamiento del problema, me debo de hacer preguntas previas a mí, propiamente. La primera pregunta que yo me debo de hacer es, propiamente, ¿cómo voy con mi tesis? ¿Voy realmente encaminado bien hacia la propuesta que yo tenía? ¿Voy bien hacia la misión o visión que yo me he planteado? ¿Voy bien hacia los objetivos en ese sentido? ¿Tengo mayor información? ¿Domino a mejor amplitud el problema que estoy investigando? Recuérdense, cuando ustedes sentaron con el encargado de metodología y él les preguntó cuánto saben ustedes del tema, y ustedes con tal de que les lograran aprobar el punto de tesis sean un 75-80%, pues ahora, y como se los dije la vez pasada con el marco teórico, ahora ya podemos llegar a un 90-95%. Ya han buscado antecedentes, ya han hecho diagnóstico, ya han hecho la base teórica, ya han hecho la propuesta teórica. Ahora ya pueden afirmar ustedes o ya pueden decir que ya conocen a mayor profundidad ese problema. Y en base a esa información que ustedes tengan, en base a esos conocimientos, van a poder dar una respuesta en términos claros y en términos precisos a lo que ustedes están planteando. Esa es la primera pregunta que ustedes deben de hacerse antes de formular la hipótesis. ¿Cómo voy con mi tesis? Lo que decíamos al inicio, hacerle primero ustedes hicieron un FODA personal, ahora hagámosle un FODA a la tesis. Veamos las fortalezas y las debilidades que tiene mi tesis. Ya se la aplicaron a ustedes mismos. Ustedes ya vieron sus fortalezas y sus debilidades. Ahora apliquémoselo a lo que llevamos dentro de la tesis. Y es lo que a algunos pues se les dificulta ese proceso. Lo segundo que ustedes deben de plantearse antes de formular la hipótesis es realmente si mi hipótesis o la respuesta que yo voy a dar tiene de alguna forma un sentido. ¿Qué significa eso? Que si va a ser realmente admisible o va a ser realmente factible de comprobar. Esa es otra situación. Yo puedo poner grandes ideas, pero ¿cómo las voy a confrontar? ¿Cómo las voy a verificar? ¿Cómo de alguna forma voy a creer en lo que estoy suponiendo, a creer en lo que estoy de alguna forma planteando? Yo puedo decir, bueno, yo quiero subir al Monte Everest y voy a suponer que para subir al Monte Everest solo me tengo que poner una chumpa porque hay mucho frío. Eso es lo que yo estoy suponiendo. Ahora hay que ir a verificar si eso es factible o no. Y eso lo va a hacer a través de un proceso de investigación, pues en el sentido, para ver si solo es una chumpa lo que yo necesito para ascender al Everest. Sabemos que eso es falso, pues en el sentido, pero para eso necesitamos comprobar. Y en este caso, a través del proceso de investigación, es lo que usted ya va a tener que hacer en su trabajo de campo. Y aquí viene una situación que a algunos no les gusta propiamente. Empiecen ya también a suponer o empiecen de alguna forma a hacer una especie como de calendarización en ese sentido, a ver cuánto tiempo ustedes creen que les va a llevar a hacer su trabajo de campo. Dice, estoy utilizando la palabra calendarización, no lo confundan con cronograma. Eso es aparte. El cronograma me va a servir para todo el proceso del desarrollo de la investigación. Yo necesito poner una calendarización. Aquí sí yo me tengo que poner cierto tiempo, porque aquí tengo que regresar. ¿Se recuerdan aquellos objetivos temporales? Tengo que ponerme un tiempo de límite para hacer el trabajo de campo. Aunque va a haber una situación, va a haber un problema, que el tiempo no lo determino yo. El tiempo me lo va a determinar propiamente a las personas a las cuales yo les voy a aplicar esas técnicas o esos instrumentos. Eso lo vamos a ver con mayor detalle allá cuando veamos el marco metodológico. Pero debo de poner una calendarización, debo de ponerme una fecha y saber que en ese tiempo tengo que cumplir ese proceso de verificación o de rechazo o de comprobación o de descartar propiamente lo que estoy planteando. Y lo tercero que debo de tomar en cuenta es, en este caso, es si de alguna manera cómo voy a poder testear, cómo voy a poder de alguna forma comprobar el trabajo de campo. Y aquí en este caso, pues tengo que ver si mis técnicas, ojo en este caso, regreso al marco conceptual, esas técnicas o esos instrumentos que yo tengo propiamente o que escribí allá o que planteé y que las expliqué en el marco teórico, ojo en ese sentido, porque en el marco teórico yo di la explicación de esas técnicas o instrumentos, realmente son las que yo creo que son las necesarias para hacer el trabajo de campo. Es que aquí ya vuelvo a hacer esa especie como de FODA, esa especie de fortalezas o de debilidades a mi tesis. Yo puedo decir, sí, tenía planteado hacer encuestas, tenía planteado hacer entrevistas, pero con la respuesta que estoy dando,
creo que esas técnicas no se adecúan. Eso es donde usted va a hacer esa retroalimentación o donde usted va a hacer propiamente esa suposición respecto a algunos elementos que usted tiene dentro de su tesis o que usted ha venido trabajando. Y si usted considera que eso no es factible, pues las puede eliminar. Recuerde que está haciendo el anteproyecto, está haciendo ese protocolo. Usted puede de alguna forma eliminar o borrar propiamente esos procesos de comprobación o esos procesos de esas técnicas que usted necesita interrelacionar en ese sentido. Y eso es previamente lo que usted debe manejar, esos 3 apartados para poder ya iniciar a lo que sería la herramienta propiamente de responder esa pregunta. ¿Cómo voy a elaborar esa respuesta? Pues tiene que tomar en cuenta diferentes apartados. Por ejemplo, tiene que tomar en cuenta las situaciones de si sus ideas o su respuesta propiamente van relacionadas hacia el problema, o si su respuesta tiene que ser objetiva, lo que decíamos anteriormente, esa mentalidad abierta, que esa interrogante o esa respuesta, ojo en este sentido, que esa respuesta que yo dé pueda ocasionar, ojo, pueda ocasionar algún proceso de verificación o algún proceso de investigación a futuros investigadores. Eso es lo que se también maneja en la hipótesis, que yo deje un punto para que otras personas que vienen atrás de mí utilicen mi tesis como punto de partida para continuar, para verificar que lo que yo hice en mi trabajo es factible o no. Algunos lo van a sonar como muy idealista, pero esto es lo que se maneja ahora actualmente en las nuevas tesis. La idea es lo siguiente, que supuestamente en las metodologías o en los procesos de estudio en las universidades se haga este procedimiento, que usted en las tesis de licenciatura o prelicenciatura, usted tiene los conocimientos generales, usted dé una posible solución a un problema y ese problema lo continúe en la maestría, en ese sentido, para que se permita verificar que realmente usted es especializado en ese campo. Y en la tesis de la maestría o en el proceso de investigación que usted va a hacer para el proceso de graduación, en una tesis, pueda verificar o rechazar o pueda de alguna forma alterar lo que usted hizo en la hipótesis o lo que usted hizo en su tesis de licenciatura. Y para que cuando usted continúe sus estudios en un doctorado, pueda verificar o rechazar todo ese proceso de investigación. Claro, eso es muy idealista, pero eso es lo que se maneja propiamente en teoría a nivel universitario. Sabemos que eso en la vida real no es así, pues, porque los gustos que usted tiene en la licenciatura van a ser distintos a la especialidad que usted va a tener en la maestría. Y si usted continúa ya con un doctorado o postdoctorado, claro, acuérdense que allá donde ya viene aspectos de limitaciones, se los dije en la primera reunión, para muchas personas la tesis puede ser el último trabajo académico que hagan en su vida, en el aspecto de una universidad, porque ya no pueden continuar sus estudios por factor tiempo, por factor dinero, por familia. O algunos cuando ya logran alcanzar su maestría, pues ya el doctorado ya se les vuelve aún inalcanzable, porque cada nivel va subiendo de riesgo, va subiendo de alguna forma de complicación, complicación académica, complicación de conocimientos y complicación presupuestaria, pues en el sentido, porque una maestría es cara, pero ya un doctorado es más caro aún, pues en ese sentido. Entonces, dentro de eso, pues yo debo de tomar en cuenta si mi hipótesis de investigación realmente va a ayudar o va a averiguar propiamente a establecer diferentes vinculaciones con otras ramas del conocimiento, porque también eso es otra idea. Voy a ver si mi hipótesis se podrá solucionar en otro andamiaje, en otro campo del conocimiento. Es donde, por ejemplo, lo decíamos en la primera reunión, cuando se hacen las famosas tesinas, en ese sentido. A través de las tesinas, yo voy a hacer un trabajo multidisciplinario y voy a revisar trabajos de otras personas, voy a revisar las hipótesis de otras personas para ver cómo ellos, desde otro enfoque, desde otro punto de vista multidisciplinario, creen que se podrá solucionar ese problema. Ahí es donde se vuelven esos trabajos multidisciplinarios. Pero en las tesinas, propiamente cuando se están a nivel de maestrías o a nivel de doctorados, pues esas investigaciones propiamente se vuelven o se constituyen como un punto de partida para posteriores trabajos de investigación. O ya puedo ofrecer mis servicios en ese sentido, como una persona encargada o una persona que domine propiamente el andamiaje. Entonces, toda hipótesis tiene que ser una suposición.
Toda hipótesis, como mencionamos anteriormente, tiene que plantearse a una descripción o tiene que estar basado a diferentes campos del estudio. Y es donde de alguna forma usted va a encontrar las causas y los orígenes propiamente. Y eso a usted le va a permitir anticipar de alguna forma las cualidades o valores que vaya a tener su proceso de investigación. Y eso es lo que de alguna forma nos va a permitir encontrar las fuentes y los orígenes de la hipótesis. La fuente principal de nuestra hipótesis, como dijimos anteriormente, está en el planteamiento del problema. Debemos de regresar a esa pregunta que hicimos. Debemos de alguna forma, ojo en este sentido, como ya tenemos más experiencia, como ya tenemos mayor conocimiento, pues podemos modificar, podemos hacer una mejor redacción a la pregunta en ese sentido. Pero de alguna forma vamos a tratar de que esa pregunta no cambie todo lo que hemos venido trabajando. O sea, entonces, ya tenemos cierta información, ya tenemos cierta meta, ya tenemos ciertos objetivos, pero podemos hacer esos cambios, pero sin que haya un proceso así tan radical, porque entonces ya estaríamos haciendo una nueva tesis, y eso es lo que ustedes no quieren, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, la fuente de mi hipótesis va a ser ese planteamiento. Pero como dije anteriormente, no me voy a centrar en la pregunta, me voy a centrar propiamente en la respuesta. Y eso lo hago a través del proceso de revisión. Debo de seguir buscando información, debo de seguir buscando mayores datos, pero ya no tantos teóricos, porque esos datos teóricos ya los tengo en el marco teórico, valga la redundancia, sino que esa información propiamente lo voy a hacer a través de esas técnicas secundarias, en este caso, a través de la reunión con las personas, a través de las reuniones que yo vaya a hacer con mi trabajo de campo. Ojo en ese sentido. Puede que en el trabajo de campo ustedes van a hacer algún tipo de entrevista o algún tipo de encuesta o van a hacer algún tipo de test o van a hacer algún tipo de experimento o algún tipo de estudio de casos o van a hacer algún tipo de focus group o algún tipo de presentación parlamentaria para poder comprobar. Eso podría ser alguna de las técnicas que a usted le vayan a servir para hacer ese proceso. Eso le va a afinar propiamente los mayores conocimientos que usted tenga en ese planteo. Entonces, partiendo de eso, partiendo de esa suposición, pues nosotros debemos de tomar en cuenta las experiencias. Ojo en ese sentido. Usted ya tiene experiencia, usted ya conoce el lugar, usted ya conoce la institución, ya conoce la comunidad, ha ido varias veces, ha ido a trabajar ahí, ha estado por lo menos 1 o 2 horas en la institución, en ese sentido, y conoce ciertas características, y además tiene los conocimientos. Esto se aplica mucho en el área de psicología, tiene esas experiencias, esas injerencias propiamente para poder hacer una premisa, o en el área de derecho. Aquí maneja un poco lo que se conoce como una especie como de interpretación a ciertas actitudes de las personas. En el área de derecho se maneja mucho también el aspecto de psicología, saber interpretar el cuerpo, saber interpretar los ojos, saber interpretar propiamente los labios para ver si esta persona nos está diciendo la verdad o no, pues en ese sentido. Eso como abogado usted debe de manejarlo muy bien en ese sentido para poder verificarlo. O en el área de profesorados o en el área de trabajo social, ver a los ojos a la persona, ver si realmente aquí usted tomará un riesgo, ver si esa persona realmente me está diciendo la verdad o no propiamente. Y eso es una guía que usted va a tener y eso le va a permitir de alguna forma poder orientar o poder de alguna forma dar esa respuesta tentativa a la pregunta que usted está haciendo. Y eso es lo que nos interesa en la hipótesis, dar esa respuesta tentativa hacia lo que usted está manejando en ese apartado. Y eso le va a permitir de alguna forma manejar ya sus variables independientes y dependientes, poder encontrar las causas y las soluciones a ese problema que usted está planteando o a esa solución que usted le interesa investigar en todo el proceso de su tesis. Pero eso de alguna forma me hace hacer lo siguiente, me hace de alguna forma ver cuál va a ser mi posible tipo de hipótesis. Ojo en este sentido. Yo debo de manejar algunos apartados propiamente para el proceso de la investigación que estoy haciendo. Existen diferentes tipos de hipótesis o diferentes tipos de planteamiento a la hora en el cual yo vaya a plantear ese tipo de respuesta. Eso tiene que ver mucho con propiamente con lo que yo pretenda o con lo que yo esté realmente buscando. Existen, por ejemplo, vamos a ver aquí algunas hipótesis o algunos tipos propiamente que me van a servir de base para la respuesta que yo vaya a dar. Por ejemplo, ya tengo la pregunta, esa está en el planteamiento del problema. Mi hipótesis puede caer en la categoría de ser una hipótesis descriptiva.
La hipótesis descriptiva es cuando yo de alguna forma propongo, cuando yo de alguna forma describo o cuando yo de alguna forma explico cómo yo focalizo el problema o cómo yo de alguna forma focalizo la búsqueda de los datos en ese sentido, a través de qué proceso voy a poder corroborar o voy a poder refundar propiamente los datos que estoy presentando. Aquí tengo que, cuando yo manejo una hipótesis descriptiva, tengo que regresar a esos objetivos específicos, en el sentido, ver si esas técnicas o instrumentos me van a hacer de alguna forma la descripción o la obtención de los datos en ese proceso, en ese sentido. ¿Cómo la voy a enunciar? Pues yo tengo que iniciar con la pregunta, pero con la respuesta. Sí, así es como usted debe iniciar la hipótesis. Sí, ya hace la respuesta. Digamos, ¿cuál es el impacto que tienen las remesas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica en las mujeres en estado de gestación en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz en los años 2018 para emprender negocios? Entonces, esa es su pregunta central. Entonces, su respuesta sería usted: si las mujeres invierten en esos negocios, ocasiona que las parejas lo vean como un problema de relaciones familiares. Digamos, eso es lo que usted va a ir a verificar. Si esas remesas que vienen de Estados Unidos, las personas que lo están allá viendo, las ven solo como la creación de una casa, pero las mujeres la están viendo como un tipo de negocio para emprender y que ellos están invirtiendo ese dinero para obtener mayores ganancias. Eso es lo que usted está aseverando, eso es lo que usted va a ir a verificar pues, en ese proceso. Entonces, toda hipótesis se inicia con la respuesta sí. Es que es lo que usted va a verificar, es lo que usted va a comprobar, si esa afirmación que usted está diciendo. O también usted podría decirlo de alguna forma, y eso se volvería una hipótesis causal, en el cual usted de alguna forma va a ver varias variables o va a ver si esas variables producen algún efecto sobre las determinadas causas o orígenes de ese fenómeno que usted está estudiando. Y es aquí donde usted va a empezar a manejar esas famosas variables independientes y dependientes. Recuérdense, la variable independiente es la causa-efecto sobre otra variable, y la variable dependiente es qué efecto va a producir sobre las causas. Entonces, en este caso, la hipótesis causal es donde usted va a producir o va a proponer en base a una probabilidad, a una magnitud o a una frecuencia, la posible solución a ese problema. Aquí tendría que usted regresar allá al diagnóstico del problema. ¿Se recuerda cuando hizo la matriz del problema? Allá usted lo planteó por magnitud o por tipo de trabajo que está haciendo. Entonces aquí la forma en como usted va a responder es de alguna forma dándole o registrando propiamente si lo que usted cree va a causar algún cambio. Vuelve a utilizar siempre la palabra sí, o sea, toda hipótesis usted la va a plantear utilizando la palabra sí, pero va a ser basado propiamente en registros, va a ser basado propiamente en la comprobación estadística. Ojo en ese sentido. Aquí tiene que manejar mucho aspectos estadísticos en ese sentido. Si el 5% de las mujeres que reciben remesas sí lo aprovechan para invertir, o si el 95% de las mujeres que utilizan esa inversión van a tener algún tipo de problema. Usted está afirmando en base a un dato, una suposición. Es decir, eso es lo que usted va a ir a verificar cuando haga su trabajo de campo, pues, en ese sentido. Y luego pues tenemos las hipótesis correlacionales. Aquí usted va a comprobar dos conjuntos o va a comprobar dos características para poder relacionar o poder vincular variables. Es cuando usted de alguna forma relaciona hechos, relaciona situaciones o de alguna forma trata usted de determinar las condiciones o trata de determinar propiamente los objetos de estudio. Es cuando usted hace un trabajo multidisciplinario o cuando usted hace una correlación entre diferentes respuestas. Aquí, en este caso, ese tipo de hipótesis correlacional, usted tendrá que manejar 2 o 3 posibles respuestas a la pregunta que usted hizo. Podrá manejarla de un punto de vista positivo, pero también podrá manejarla de un punto de vista negativo. Usted podrá aseverar, usted podrá decir, si tal situación se presenta en tal lugar, es por esto y esto y esto. O usted aquí podrá haber algún tipo de cambio, donde usted podrá decir, si no se presentan tales alternativas, este problema se soluciona de esta alternativa. O sea, usted va a dar diferentes respuestas, diferentes alternativas a cómo usted cree que se maneja ese tipo o cree usted que se podrá solucionar ese problema que usted está planteando.
Repito, esto dependerá propiamente de cómo usted vaya a manejar. Yo entiendo, comprendo, y alguno me lo va a decir, porque ustedes ya me lo dijeron en otros años anteriores, que tal vez esto suena muy para tipos de maestrías propiamente. Pero esto es lo que usted tiene que aprender, tiene que de alguna forma haber recibido en los cursos de investigación en ese apartado. Manejar propiamente un tipo de investigación que le permita comprobar, verificar, rechazar o indagar propiamente todo el proceso que usted está desarrollando. Y vuelvo a repetir, depende de cómo usted vea, de cómo usted proponga, de cómo usted relacione propiamente su hipótesis. Repito, y esto los de psicología aquí me van a dar la razón, la tesis o el EPS o el trabajo que yo presente para graduarme en algunas empresas, más que todo en el Departamento de Recursos Humanos, me va a servir para poder de alguna forma tener una mejor presentación. Es una carta. La tesis me abre oportunidades laborales, la tesis me abre una oportunidad profesional. Si yo hago una buena descripción de mi hipótesis, hago un buen proceso metodológico y hago un buen proceso administrativo, en las empresas me van a decir, esta persona realmente sí es el perfil que buscamos. Pero si usted solo hace la tesis solo por salir del paso, en la empresa no lo van a tomar en cuenta. Bueno, luego tenemos las hipótesis de diferenciación de grupos. Esto se maneja mucho en el área de medicina, en ese sentido. La hipótesis se refiere propiamente en que usted va a vincular una o varias respuestas, pero con varios grupos. ¿Se recuerdan cuando lo vimos en la sesión número 2? Los tipos de tesis, aquellos tipos de tesis exploratorias en ese sentido, donde usted tiene varios grupos y a esos grupos les va a aplicar diferentes respuestas. Tiene 3 grupos y tiene 3 respuestas. Al grupo A le aplica la respuesta 1, al grupo B la respuesta 2, al grupo C la respuesta 3. Y usted va a poner un tipo de relación o va a hacer una calendarización propiamente para ir jugando propiamente con esas respuestas. Al poco tiempo usted dice, voy a cambiar ahora los parámetros. Ahora al grupo 1 le voy a poner la respuesta B, al grupo 2 le voy a poner la respuesta A, pero la respuesta C, y al grupo 3 le voy a poner la respuesta A, por decirlo de una manera. Usted sabrá cómo va a ir relacionando. Aquí entraría mucho lo que se conoce en el área de ciencias jurídicas o en el área de ciencias económicas como la teoría de juegos, en ese sentido. Empezar a buscar diferentes alternativas o diferentes respuestas a lo que yo estoy planteando o a lo que a mí me interesa propiamente. Entonces, en ese caso, la hipótesis de diferenciación de grupos, lo que me va a permitir de alguna forma está basada propiamente a cómo yo voy a observar. Ojo en este sentido, porque esa va a ser una de las técnicas, la observación. Y de alguna forma me va a permitir poder encontrar propiamente la posible alternativa a esas soluciones. Aquí, pues propiamente, la respuesta que yo me va a ir vinculada a las técnicas que yo estoy manejando, a las técnicas que yo planteé allá en los objetivos específicos y que yo detallé con mayor especificación en el marco teórico, en ese sentido. Esa es la hipótesis de grupos. Pero también tenemos otro tipo de hipótesis, las hipótesis de trabajo. La de hipótesis de trabajo es cuando usted, de alguna forma, a través de un proceso de la respuesta, va a poder demostrar si esas cualidades o esas características son propias propiamente de la realidad. En este caso, pues usted tendrá que adecuarse a la idiosincrasia o a las características o a las políticas de la institución o de la comunidad. Es ahí donde, por eso volvíamos a la primera parte, a ver las limitantes que tengo dentro de una empresa, porque yo puedo llevar muy buenas ideas, puedo tener muy buenas perspectivas de cómo solucionar ese problema, pero en la empresa, yo a través del proceso de investigación, yo me he dado cuenta que no les conviene, por ejemplo, para los jefes, que se solucione ese problema. Entonces, ahí ese tipo de hipótesis que yo voy a plantear se puede volver una hipótesis nula, en ese sentido, porque tengo una respuesta, tengo una posible solución al problema, pero hay elementos que no permiten que se pueda verificar en ese sentido. O hay algunos aspectos que yo sé que son necesarios para el proceso de verificación del problema, pero hay alternativas o hay diferentes postulados que no me lo van a permitir dentro de la empresa o dentro de la comunidad.
Por ejemplo, yo quiero ayudar a las mujeres a que emprendan negocios, pero sé que voy a tener problemas con los hombres propiamente. Tal vez mientras yo esté haciendo la investigación, todo va a estar excelente, todo va a estar en armonía dentro de la pareja, pero cuando yo me vaya, sé que esa pareja propiamente ya no va a actuar de una manera correcta. Esa pareja va a decir, está bien, yo te lo aceptaba cuando estaba el licenciado tal, o cuando estaba esa persona propiamente ahí, porque yo no quería entrar en problemas con ese estudiante, pero ahora no, Pamita, ahora no, aquí el que mando soy yo. O sea, usted también tiene que ver alternativas, tiene que ver si esas respuestas realmente van a ser las conducentes o no. Y es lo que decíamos, se me puede volver algún tipo de hipótesis nula, se va a volver negativa pues en ese apartado. O si mi hipótesis solo la voy a manejar en términos generales, ¿qué significa? Que si mi validez que yo le voy a dar propiamente va relacionada propiamente a lo que yo quiera solo salir o lo que yo pretenda solo hacer en el estudio. O sea que yo no le voy a dar un valor, propiamente, sino que sencillamente voy a hacer una respuesta, allá si sale bien, allá si sale mal, en ese sentido. Eso no me interesa a mí propiamente el proceso de la causa-efecto, sino que sencillamente yo presento la respuesta, si se cumplió, pues qué bien, fue como decimos así en términos chapines, pues fue un chiripazo, la respuesta que yo planteé fue la posible solución a este problema, o si no se soluciona ese problema, a mí no me afecta en nada, porque ya logré cumplir mi propósito, que era de hacer la tesis y graduarme. Pues, esas son las tipos de hipótesis generales o teóricas, donde sencillamente yo solo presento propiamente una posible respuesta, no me interesa realmente hacer el proceso de investigación, no me interesa hacer el proceso de verificación, sencillamente lo hago así en términos de redacción nada más, y solo lo dejo escrito. Es lo que la mayoría de personas hacen en sus tesis, en este caso la mayoría que hacen tesis, porque volvemos a la limitante, el espacio, la limitante del tiempo, la limitante del interés de ponerle alguna forma ese amor, esa dedicación hacia el trabajo de investigación que se está haciendo. Bueno, entonces, dependiendo de eso, pues ahora vamos a ver cómo se redacta y cómo se operacionaliza la hipótesis. Ya tengo la respuesta, ya tengo las características que voy a estar trabajando. Entonces, aquí tengo que manejar dos elementos, la variable y los indicadores. Esa es la forma en cómo yo voy a enunciar propiamente o cómo voy a redactar esa hipótesis que yo estoy trabajando o esa hipótesis que pretendo demostrar, en el sentido, a través de la solución parcial o total o la solución positiva o negativa a lo que yo estoy presentando. En este caso, pues voy a utilizar un método, en este caso el método científico, en el cual voy a poder suponer la verificación de la teoría. Recuerden, ahora aquí regreso a la teoría, a esa propuesta que yo hice en mi marco teórico. Hice una propuesta, ya el asesor me la aprobó. Ahora tengo que redactar y tengo que operacionalizar cómo voy a verificar eso o cuáles van a ser mis estrategias para cuando haga el trabajo de campo y permita de alguna forma ver que ese dato va a influenciar o no sobre los resultados. Entonces, ¿cómo se operacionaliza la hipótesis? Puede usted manejar los diferentes tipos de variables. En este caso, pues la mayoría conocen las variables independientes y dependientes, pero existen otro tipo de indicadores a la hora de hacer el trabajo. Por ejemplo, vamos a iniciar con la variable independiente. La variable independiente es cuando usted supone la causa del fenómeno estudiado. Esta puede ser, ojo, esta puede ser manipulada. ¿Qué significa? Que usted a esa respuesta le va a conducir una posible o un posible punto de vista o una interpretación de usted, pero desde el punto de vista científico. Vuelvo a repetir, mente abierta en ese sentido. Puede ser que a mí no me parezca que esa solución sea la correcta, pero yo la tengo que ver desde el punto de vista profesional, la tengo que ver desde el punto de vista de mente abierta a los cambios, aunque vaya en contra de mis principios. Sí, miren, va a sonar feo lo que digo ahorita, pero todos aquí, de alguna forma, aquí los de psicología me van a dar un poco la razón en este campo, todos de alguna forma reproducimos, por ejemplo, el machismo en ese sentido. Nosotros sabemos que el machismo es malo, eso lo entendemos nosotros, pero a veces inconscientemente reproducimos ese machismo con ciertas actitudes que a veces nosotros las hacemos de alguna forma, a veces sin pensar, pues en ese sentido. Por ejemplo, cuando vestimos a nuestros hijos varones con azul y a la niña con rosado, ahí le estamos ya haciendo un tipo de diferenciación de género.
o cuando sucede estas situaciones. Por ejemplo, viene nuestro hijo y para Navidad o para un cumpleaños nos pide una batería de cocina. Entonces viene el papá, pucha, ¿qué te pasa, hijito? Si vos sos machito. No, pero el niño le puede decir, sí, yo soy macho, pero yo quiero aprender a cocinar. Y eso no tiene nada de malo, pues, en ese sentido. Es ahí donde ya vamos condicionados a ciertos pensamientos. La variable dependiente se refiere propiamente a ver la consecuencia o ver los antecedentes de cómo se han dado las causas o orígenes de ese fenómeno. Aquí hay que regresar nuevamente a hacer algún tipo de revisión o algún tipo de nuestras técnicas, que sería en este caso a través de entrevistas o a través de observación de cómo las personas ven que ese problema ha tenido esas causas, o ver cómo las personas lo reproducen en ese sentido. O sea, ya se vuelve una idiosincrasia, ya se vuelve algo común reproducir propiamente esas características. Volvamos al tema del machismo. Es normal que los niños jueguen fútbol. Lo raro es que ahora las niñas jueguen fútbol, pero los tiempos van cambiando, los tiempos van de alguna forma modificando. Y ahora, pues nosotros, algunas personas lo vemos común y corriente que la niña juegue fútbol y que sea mucho mejor que el hombre, pues en ese sentido. Como también nosotros en algún momento veríamos como algo raro que el niño propiamente agarre pinturas de la mamá y empiece a pintar a su hermanita o se empiece a pintar. ¿Qué sabemos si él en algún momento ser una persona que maneje propiamente aspectos de, o le guste a él, aspectos de belleza? Y eso no tiene nada de malo, pues son las características de cada persona. Y eso de alguna forma es donde algunas personas se ven afectadas pues, en sus pensamientos. Luego tenemos las variables cuantitativas. Son aquellas donde voy a presentar en diferentes grados o voy a admitir a través de una escala numérica la medición. Sé que en este caso voy a utilizar datos estadísticos para poder medir. Si el 85% de las personas que vayan a responder vayan a hacer a través de mi trabajo de campo, se va a obtener de estos datos. O sea, estoy suponiendo una cantidad. Ya voy a verificar si esa cantidad es factible o no, pues en ese sentido. Es una suposición. Yo estoy afirmando que cierto porcentaje de la población va a actuar o va a responder en base a esos resultados. Ejemplo, yo podría decir ahorita con los procesos seleccionarios. En la primera vuelta de Guatemala va a haber, una participación de guatemaltecos del 20% de empadronados. Eso significa que de cada 100 personas, solo 20 van a ir a votar. Eso es lo que yo estoy afirmando. Estoy dando una cantidad. Ya vamos a verificar cuando se dan los resultados de la primera vuelta si lo que yo afirmé es cierto o falso, pues, en ese sentido. Las variables cualitativas se refieren propiamente, están basados a atributos o a cualidades de un fenómeno. En este caso no son numéricas. Aquí me voy a ir propiamente a verificación de hechos, a verificación de hábitos, de costumbres propiamente. Esto va mucho relacionado a esas técnicas que voy a manejar. Aquí va mucho relacionado al tipo de test, al área de psicología o al tipo de estudio de casos. Por ejemplo, eso lo vemos después de Semana Santa. Por ejemplo, en el área de derecho, yo puedo estudiar no las resoluciones de un juzgado, sino cómo este juzgado actuó en determinadas circunstancias. Eso ya será un proceso de investigación que voy a hacer no a través de números, sino que a través de la revisión de los datos que se están obteniendo. Luego tenemos las variables continuas, que son aquellas donde yo voy a coger los fenómenos o voy a coger los indicadores y a ver si hay un proceso de continuación, por eso continuo, donde voy a estar viendo los puntos de referencia. O sea, en este caso, dejo una respuesta, pero si esa respuesta de alguna forma puede condicionar a otra pregunta que va a venir por otros investigadores y esa va a condicionar otra respuesta contraria a lo que yo puse. En este sentido, o sea, aquí estoy dejando de alguna forma una continuación a un trabajo. Eso es lo que se manejaría en las tesis. Pues. O se recuerdan cuando vimos el artículo científico en la primera reunión, es donde algunos malos asesores, cuando dejan los artículos científicos en algunas universidades, le indican a la persona que debe de continuar trabajos anteriores, pero que resulta que esta persona no ha hecho investigaciones previas. ¿Se recuerdan cuando lo vimos en esa clase? En algunas universidades me obligan a continuar con un trabajo, pero yo previamente tengo que informarme del trabajo que he tenido. Me dicen, mire, para que usted se gradúe tiene que continuar ese trabajo. Está bien, licenciado, no hay ningún problema, pero permítame revisarlo. No, es que solo lea la respuesta que él dio, solo lea la hipótesis que él planteó.
pero sí, pero ¿y cómo? ¿De dónde sacó los datos? ¿De dónde salió ese proceso? Debo de hacer ese proceso de verificación previa para poder continuar la situación que estoy manejando. Luego tengo las variables discretas, que son aquellas donde voy a coger ciertas posiciones intermedias, propiamente entre las diferentes variables. O sea que aquí puedo yo de alguna forma suponer una o dos posibles respuestas a un grupo. En este caso es, por ejemplo, si de alguna manera en las técnicas que yo voy a manejar, voy a observar o voy a participar dentro del fenómeno, o con el sentido. Cuando nosotros veamos una de las técnicas que es la observación, ahí vamos a ver si es observación participativa o no participativa. Participativa es cuando yo influyo dentro del grupo o influyo dentro de la respuesta. Es que aquí el investigador va a condicionar la respuesta, porque su problema así lo plantea. Y es aquí donde caen los aspectos de ética, pues en ese sentido. Lo que para algunos es, para otros no es. Y eso lo vamos a ver más dentro de 22 días. Pero digamos un ejemplo sería esto. Yo estoy investigando los protocolos de seguridad que la Policía Nacional Civil utiliza para la prevención de hechos delictivos en una manifestación. Yo quiero ver cómo la policía actúa, cómo la policía previene cualquier hecho delictivo dentro de una manifestación. Pero aquí yo necesito que primero que haya una manifestación. Entonces, en este caso, yo podría provocar manifestaciones, podría provocar algún tipo de problemas dentro de determinado lugar o dentro de determinado grupo para ver cómo la policía reacciona. Ahí están los aspectos de ética. O si estoy en un determinado, ya existe una manifestación propiamente, pues voy a ir a provocar a la policía y voy a ir a provocar a los manifestantes para que entre los dos se peleen y yo como observador estoy viendo cómo reacciona la policía. Esos son aspectos de ética, son aspectos de discreción de cada persona. Aquí donde ya algunas personas lo ven como algo ya fuera de lo común, porque aquí estoy afectando tanto a policías como a manifestantes. Estoy provocando, en vez de un problema, estoy dando más problemas, pues en ese sentido. O en ese apartado, pues propiamente yo lo podría manejar. Eso sí ya se utiliza actualmente y eso lo vimos la semana pasada con la creación de inteligencia artificial. Yo puedo crear problemas sociales a través de una inteligencia artificial o a través de una realidad virtual propiamente o a través de un algoritmo, pero en la computadora. Ahí sí le doy órdenes a través del algoritmo, a través de la inteligencia artificial, para que personajes dentro de la computadora pues se peleen. Pero ahí no hay problemas, es dentro de la computadora, pero en la vida real no, pues en ese sentido. Luego tenemos las variables discretas, que son aquellas donde yo voy a coger posiciones intermedias. Propiamente, donde yo de alguna forma voy a plantear, como acabo de decir anteriormente, alternativas según mi punto de vista. Y luego tenemos las de control, que son aquellas donde el investigador va a manejar una especie de neutralidad. Sencillamente, yo voy a observar el fenómeno. Si el fenómeno se da, pues qué bien. Si la respuesta que yo estoy dando se da, pues qué bien. Si de alguna forma esa respuesta o esa afirmación que estoy dando solucionó el problema, pues qué bien en ese sentido, o qué mal, pues en ese sentido. Aquí es donde yo voy a manejar ciertas características, voy a poder comprobar, voy a ver si mi hipótesis es falsa o negativa. Y este es un mito que existe dentro de las tesis. A puro tubo, toda mi hipótesis tiene que ser positiva. No necesariamente. Muchas hipótesis me van a salir negativas. A pesar de que yo puse en la respuesta sí, pero me puede dar muchas respuestas negativas porque yo no conozco o yo no estoy manejando ciertos criterios específicos o ciertos criterios objetivos dentro del proceso de investigación. Entonces, una vez identificado las variables, en base a esas que indicaba, usted puede manejar cualquiera de estas 7 variables. La mayoría se quedan solo en la variable independiente o dependiente, pero cuando usted la operacionalice, debería de manejar estos 7 postulados, pero la mayoría se quedan solo con la primera o la segunda. Entonces, cuando usted ya ha presentado esas variables, pues va ahora a lo que son los indicadores. En este caso, los indicadores son la forma en cómo nosotros vamos a identificar o vamos a querer, de alguna forma, presentar en una forma efectiva la construcción de esa respuesta. ¿Qué significa? Que ahí nosotros vamos a nominar o vamos a dimensionar o vamos de alguna forma a presentar a través de la observación o a través del análisis de datos para poder llegar a una conclusión. O sea, los indicadores es donde me va a permitir de alguna forma poder presentar o poder de alguna forma redactar cómo yo creo que ese problema se da.
pero aquí es donde ya tomo un riesgo. Es aquí donde yo de alguna forma planteo o describo o establezco las relaciones entre esos indicadores. O sea, según mi punto de vista, el problema se soluciona de esta forma. El problema se va a poder solucionar de tales alternativas. Y yo voy a indicar a través de esos indicadores el efecto que tuve en las variables. O sea, la variable es la causa y el indicador es el efecto. Cómo yo creo que mi respuesta va a ocasionar algo positivo o algo negativo dentro de la investigación que estoy haciendo o dentro del proceso de que estoy verificando en sí, propiamente. Entonces, la redacción de la hipótesis la voy a hacer de esta forma. Primero, pues tengo la pregunta. O sea, es que hay unas personas que ponen a hacer hipótesis, pero no tienen el planteamiento del problema. ¿De dónde se sacaron esa respuesta? O sea, la lógica me indica esto. Primero hago el planteamiento del problema, que está ya en el marco conceptual, luego redacto la hipótesis y la debo de comenzar con la palabra sí, en ese sentido. Ahí me va a permitir de alguna forma poder observar o poder analizar esos datos y poder interpretar, según mi punto de vista, cómo yo creo que se va a solucionar ese problema. ¿Errado o no? No lo sé. Eso lo voy a hacer en el trabajo de campo. Ahora, cuando ya hice la investigación, ojo, cuando ya hice el trabajo de campo y estoy haciendo el informe final, voy a verificar o voy a rechazar propiamente esas causas o esos efectos que yo planteé en el anteproyecto. Pero eso es en el informe final. Es ahí donde voy a verificar o voy a comprobar propiamente la hipótesis. ¿Y cómo lo compruebo? Pues haciendo un proceso de operacionalización donde me permita de alguna forma plantear las cosas positivas y las cosas negativas a mi hipótesis en ese sentido. Es donde de alguna forma yo voy a utilizar algún tipo de procedimiento o algún tipo de grado de relación de las variables. ¿Qué significa? Que yo supuse algo y ahora voy a interpretar si esa suposición fue la correcta o no, en ese sentido. Ya hice el trabajo de campo, eso es en el informe final, ya hice ese trabajo de campo, ahora debo de verificar a través del proceso de interpretación si la respuesta que yo di era la correcta o no. Pero no, ahorita, repito, en el anteproyecto estoy suponiendo, en el informe final verifico o rechazo propiamente. Ahí es donde a algunas personas no les gusta porque dicen, es que mi hipótesis salió negativa, entonces mi tesis no sirve. No, así sencillamente se dieron los resultados y así los voy a plantear, así los voy a presentar, aunque yo no esté de acuerdo, pues en ese sentido. Eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de hacer ese proceso de la redacción. Entonces, lo primero, como repito, es redactar la pregunta. Esa pregunta debe ser lo más específica, debe ser una pregunta fácil. Eso usted ya la hizo en el planteamiento del problema, ya siguió todos aquellos parámetros, siguió todos los criterios que vimos cuando vimos el marco conceptual. También es importante que usted en ese proceso, pues también vea si la respuesta que usted va a dar previamente está fundamentada en base a la teoría. Volvemos a la teoría que se hizo en el marco teórico, o si ese proyecto o esa teoría propiamente está relacionada a los objetivos, que usted, a ese objetivo general, qué es lo que usted pretende en su tesis, qué es lo que usted pretende propiamente en el proceso de investigación. Entonces, en sí, la hipótesis, lo que se trata propiamente es de que usted presente una estrategia para poder identificar o poder redactar propiamente las posibles soluciones o la solución según el punto de vista de usted. Es un riesgo que usted va a tomar. No sabemos si esa respuesta que usted está dando es cierta o es falsa, o es una respuesta que realmente vaya a solucionar o vaya a condicionar propiamente la solución. Eso está basado propiamente a través de la obtención de esos datos. También, como paso final, pues la hipótesis propiamente es donde usted va a poder retomar las características que usted incluyó o las características que usted ajustó a su marco teórico. Aquí, de alguna forma, pues usted podrá, que esto es muy riesgoso, ojo en este sentido, tiene una tentativa, tiene una posible respuesta a esta propuesta que usted hizo con el asesor, pero usted podrá decir de alguna manera, ese planteamiento o esa alternativa que yo hice, creo que le puedo hacer algún cambio, creo que le puedo hacer alguna modificación, pues en ese sentido. Claro, ahí tendrá que pedir opinión del asesor.
en ese sentido, porque usted, como es el experto, y en base a la respuesta que usted está dando, pues va a depender propiamente del propósito o del objetivo que usted tenga, o podría regresar propiamente al título tentativo. Ojo en este sentido. Hay muchas personas que propiamente la hipótesis la van relacionando al título tentativo que tuvieron al inicio del planteamiento o al inicio de su proyecto. Esto es muy debatible, o a veces ocasiona muchos problemas entre los asesores y el estudiante, porque a veces el asesor le dice a uno: mire, pero lo que tiene usted en el título nada que ver con lo que va a investigar, o nada que ver con lo que usted está planteando como una respuesta. Entonces viene usted y le dice: sí, les voy a ser licenciado, que es un título tentativo. Yo estoy enunciando, yo estoy describiendo, estoy proponiendo en ese sentido. Ya voy a verificar en el trabajo de campo si eso es factible o no. Y si es factible, pues podré hacer algún tipo de modificaciones o dejaré igual el título. Ahí es donde está teniendo ese diálogo, está teniendo esa conversación con su asesor. Volvemos aquí al caso, pues el buen asesor que lo va acompañando, aquel buen asesor que de alguna forma le va haciendo ese proceso de verificación de su trabajo, o le va haciendo ese proceso de ratificación de lo que usted lleva. Sabemos que algunos asesores no lo hacen, pues eso ya lo hemos descubierto, ya lo hemos averiguado propiamente. Aquí no hay nada distinto a lo que ustedes conocen. Como también para ustedes podría ser algo distinto, pues ese asesor que yo les menciono, ese asesor idealista, como me decían en otras clases propiamente, ese asesor que de alguna forma para algunos no existe propiamente, se vuelve un asesor impensable, porque he tenido malas experiencias con mis asesores que no son de esa forma. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? La clase de hoy era un poco más corta, no como las otras sesiones que han sido largas. Sencillamente es para que usted regrese, usted recapitule, o usted haga ese proceso de la verificación. Yo sé que para algunos tal vez sonó un poco muy teórico, o sonó de alguna forma o la clase de hoy sonó muy, ¿puedo decirle para no que no se ofendan ustedes? Sonó como de alguna forma como eh, muy empírica, por decirlo de una forma, o sonó como una clase de un nivel más alto, por decirlo de una manera. Pero es la forma en que se trabaja, así es como se hacen las tesis propiamente en los aspectos de maestría. Y eso se puede aplicar a nivel de licenciatura, no tiene nada de malo, pues en ese sentido, aplicarlo o presentar esa creatividad, presentar propiamente esa originalidad en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Repito, en todo proceso de investigación, en todo proceso de trabajo, que tiene que ser original, tiene que ser creativo propiamente para presentar su trabajo. Claro, si mi asesor también me lo permite, porque hay asesores que nos bloquean la creatividad en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Natal. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, específicamente con la clase no es, pero la duda es de que durante que hacemos la tesis tenemos que ir aplicando las normas APA. Depende en qué parte, no sé en qué parte la va a aplicar usted. Las normas APA se aplican en los antecedentes del problema o en el marco teórico. En la hipótesis, ¿no? Ah, no, yo le digo en toda la tesis, no solo en la hipótesis, o sea, lo sé, ¿va? Pero en el marco teórico y todo lo demás se tiene que aplicar, pero, o sea, pero me voy a reestructurar mi pregunta. Mire, Natalia, depende de su unidad académica. ¿De qué facultad es usted? Administración, Pues San Carlos. no en la Da Vinci. Bueno, usted es de la Da Vinci, ahí esa parte. Bueno, mire, pues, en algunas universidades o en algunas unidades académicas no se manejan normas APA. Se maneja, por ejemplo, los diferentes estilos de referenciación. Esto lo vamos a ver allá cuando veamos un curso, una clase que se llama propiamente presentación o interpretación de estilos de referencia. Por ejemplo, hay estilos de Vancouver, están las de Chicago, están las de Harvard, están las de MTLA o los pies de página tradicional. Pero si su unidad académica le pide normas APA, hay que ver qué versión, en ese sentido, versión 6, 7 o 8, en ese sentido. Entonces, respondiéndole a su pregunta,
En este caso, las normas solo se aplican para antecedentes del problema, solo se aplican para el planteamiento, para el diagnóstico del problema y en el marco teórico. Es donde usted va a aplicar esas normas. No en todos lugares se utilizan normas APA. En ese sentido. No en todas las unidades académicas se maneja ese estilo de referencia. Eso lo vamos a ver allá dentro de más o menos, creo que dentro de un mes vemos ese tema propiamente, cuando vamos a ver el uso de los estilos de referencia, en ese sentido. Los estilos de referencia para manejar la presentación o la citación de autores. Pero eso lo vamos a ver dentro de un mes propiamente. No sé si hay... Está bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a ver, permítanme, solo le voy a responder vamos a ver lo que está en el chat. Michelle, ahorita vamos a ver su pregunta, ahorita vamos a ver el problema de la plataforma. Vamos a ver, José. Perdón que lo moleste, la vez pasada solo estoy asignado, ahora como maestro puede hacer... vamos a ver, buenas tardes, qué pena que lo moleste. Le hablé la vez pasada que solo estoy asignado. No, José Aceituno, ahí sí discúlpeme, no le puedo ayudar porque yo no tengo nada que ver con los aspectos de la emisión de diplomas. En ese sentido, discúlpeme, José, yo solo estoy aquí dando la clase propiamente. El proceso de asignación y el proceso de inscripción ya se cerró, José. Con todo respeto, se lo digo, no le puedo ayudar en ese sentido, porque yo no tengo nada que ver con los aspectos burocráticos o administrativos, en este caso con un programa de cursos libres o con el programa de asignación en la Facultad de Ingeniería. Yo solo estoy aquí para dar la clase, entonces discúlpeme, José Aceituno, no lo puedo ayudar en ese sentido. Yo sé que usted anda buscando el diploma, pues lo entiendo y lo comprendo, pero si usted no está debidamente inscrito o no estuvo debidamente asignado, no va a poder optar. La forma en que usted puede verificar si realmente va a poder optar al diploma es lo siguiente. José, ahí me lo puede responder en el chat. ¿Usted tiene acceso a la plataforma de Wedi? Entonces, ya sea que me lo diga oral o ahí en el chat. Si la respuesta es sí, pues está debidamente inscrito y está debidamente asignado. Sentido. Pero si no tiene acceso a la plataforma de Wedi, ¿sí, José? Muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que sí estoy asignado. Cuando me asigné a los otros cursos, me permitió asignarme a esos. Entonces, por esa razón es que tengo el acceso directo a su clase. Ajá. Sí, pero a la clase, pero a la plataforma. A la plataforma. Ajá. Puede ingresar a Wedi y puede hacer las tareas. Sí, correcto. Desde ahí le he enviado mis tareas. Ah, bueno, entonces sí, no hay ningún problema. Entonces, si usted gana el curso, sí va a poder optar al diploma. Ya, entonces vamos a hacer lo posible. Sí, gracias, muy amable. Yo pensé que usted solo, es que hay algunas personas que hicieron esto, y eso sí ha pasado en algunos cursos. Se asignaron, pero no se escribieron. Ajá, y ese es el problema que yo tengo, que yo me dejó permitir, en la plataforma me permitió asignarme, ¿verdad? No sé cómo fue que permitió eso, ¿verdad? O sea, eso sí no sé. Entonces, mire, ajá, pues, tendría. Ajá. Sí, dele. Ajá, tendría que, lógicamente no tendría que poderme dejar asignar, si no asignar, ajá, lógicamente, pero sí me permitió, porque no estaba inscrito en las extracurriculares. Bueno, en este caso vamos a suponer, vamos a hacer una hipótesis de que usted va a poder optar al diploma si usted gana el curso. Si usted recibe el diploma, entonces no hay ningún problema, pues en ese sentido. Sí, entonces, aquí estamos suponiendo, en ese sentido. Entonces, José, aspectos administrativos y burocráticos, ahí sí no le puedo ayudar. Sí, tiene razón. Yo solo por eso escribí en el chat ahí, ¿verdad? Porque qué pena, ¿verdad? Porque... No se preocupe. Ajá, sí. Le agradezco, muy amable, oye. Entonces, supongamos que usted sí tiene acceso a la plataforma y se puede subir las tareas y vamos a suponer que va a ganar el curso y vamos a suponer que le va a llegar su diploma. Ahora, si no le llegó el diploma, es porque allá en programa de cursos libres no lo aceptaron porque usted no está inscrito. Ese es el pequeño detalle, ¿verdad? Que estoy tratando de ponerle de mi parte y mi esfuerzo, ¿verdad? En hacer bien las cosas. Pero ahí sí no puedo ayudarle, José, porque ahí o sea, de ellos allá. Sí, tiene razón. Yo, la verdad, me lamento no poderme inscribir por una parte, aunque sí su clase me parece bastante interesante, muy bonita, muy didáctica, mucha información valiosa para no solo para mí, sino para todos los compañeros que estamos en recibiendo su curso. Gracias, José. Bueno, vamos ¿alguna otra pregunta mientras leo el chat?
investigación es gestión de recursos humanos y su impacto, el desempeño laboral de los colaboradores de la Cumbre Azul. ¿Qué quiere? A ver, Elena, ahí sí me va a tener que responder oralmente. ¿Qué es lo que usted quiere verificar? ¿Qué es lo que usted quiere ver con las personas en este caso, con los colaboradores? Porque no es lo mismo un colaborador operativo a un colaborador administrativo. ¿Y qué es lo que...? A ver, buenas tardes, licenciado. ¿Me oye? Sí, lo escucho. Mi pregunta es, digamos, yo necesito realizar mi investigación en casi que en todas las áreas de la empresa y digamos, quiero conocer el impacto en el desempeño laboral de cada área, prácticamente sería en toda la empresa. Sí, pero, Elena, pero hay un problema. Es que, por ejemplo, no es lo mismo administración a mantenimiento. Cada quien tiene sus metas, cada quien tiene sus objetivos. Ah, bueno. Esa es una solución. Uno, no es lo mismo, por ejemplo, aquí es el famoso dilema, usted creo que usted es del área de psicología, por el tema que está trabajando, o administración, propiamente, no sé qué área es. ¿Sería del área de administración de empresas? Ah, bueno. Entonces, en este caso, usted, por ejemplo, sabe que, por ejemplo, el famoso dilema que existe en las empresas. ¿Qué es más importante, el departamento de mercadeo o el departamento de ventas? ¿Qué es más importante, el departamento de personal o el departamento de contabilidad? Siempre aquellas famosas discusiones que existen entre los colaboradores. No, sin mi departamento la empresa no funciona. Si yo no vendo, no hay ingresos a la empresa. O vendrá el departamento de mercadeo o publicidad y dirá, si yo no hago promociones, si yo no hago una campaña publicitaria, pues este producto no se va a conocer y entonces el vendedor no va a poder vender y por eso no va a poder haber ingresos. Ese famoso discusiones que existen entre los diferentes departamentos. En este caso, usted que quiere investigar gestiones de recursos humanos, podría ver más que todo, en este caso el tema del desempeño laboral, algún tipo de recompensas. Que haya recompensas generalizadas para toda la empresa. Por ejemplo, lo que se maneja con una otorgación de un bono extraordinario, por decirlo de una manera, en base a la productividad. Eso podría ocasionar un desempeño y que sea igual para todos, no importa que sea un jefe a que sea alguien de mantenimiento. El bono se va a repartir equitativamente para todos y ahí todos van a querer trabajar en equipo para lograr alcanzar ese bono, pues en ese sentido. Pero aquí también entraría los criterios de que yo como gerente, ¿para qué voy a hacer el mismo esfuerzo que va a hacer alguien de operativo? Pues es el famoso dilema. Y usted como administrador, pues tiene que proponer algo. Yo no sé qué es lo que usted pretende propiamente en medir ese impacto. No sé qué es lo que usted quiere buscar. Licenciado, lo que pasa es que cuando fui a la empresa, me dijeron que ellos necesitan actualizar su manual de funciones para optar a un certificado de calidad. Bueno, ahí sí es a nivel empresarial, porque ese certificado de calidad, no sé si le hizo 090 o qué otro qué otra calidad van a manejar ellos, le va a traer beneficios económicos a la empresa y al traerle beneficios económicos a la empresa le trae beneficios a todos los colaboradores. Ahí sí sería un impacto. Pero entonces ahí van a trabajar en equipo para lograr alcanzar esa meta que están persiguiendo como empresa, pues. Muy bien. Y licenciada, otra pregunta, ¿estaría bien mi tema planteado así como lo tengo? Solo tiene que ver en sí el problema. Yo les recomiendo que se quede, bueno, en este caso ya me lo dijo usted que están buscando un reconocimiento institucional, entonces ahí sí sería a nivel de todas las empresas, de todos los departamentos. Así es. Entonces, ver si todos, ojo, en este caso, todos quieren jalar por el mismo camino. Bueno, según lo que me dijeron que sí todos tienen que participar en ese proceso. Sí, porque va a haber una revisión. En este caso, yo no sé si eso que están buscando ellos es un reconocimiento internacional. Sí, creo que la hizo, no me acuerdo qué hizo, pero sí, sí. En este caso van a venir personas del extranjero a revisar que todo el proceso de producción, que todo el proceso de relaciones entre trabajadores o colaboradores sea en armonía, que los jefes traten bien a los colaboradores y entre los compañeros se relacionen bien. Ellos van a venir a observar. Bueno. En ese sentido. Entonces, ahí su problema sería encontrar propiamente si todos van a jalar por el mismo nivel. Tendrían que jalar todos en ese sentido. Bueno.
Bueno, esa era mi duda, licenciado, muchas gracias. Solo le faltaría agregarle algo ahí, los colaboradores de la cumbre Sunil. En este caso, me imagino que es el municipio Sunil, ¿va? Sí, así es. Entonces, solo sería agregarle el municipio Sunil, departamento de Quetzaltenango y el año de estudio. Ah, bueno. Bueno, gracias, licenciado. Vamos a ver otra, José Aceituna. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Porque por las del chat ya las respondí todas. Bueno, vamos a ver, Michelle. A ver cuál es. Bueno, ¿sí, Maribel? ¿Me escucho, Maribel? Bueno, no sé, Maribel no tiene habilitado el micrófono. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda. Eso. Pues si me puso bien el título y me puso bien la justificación, ahí no hay ningún inconveniente en ese apartado. Lo mínimo eran 50. Lo mínimo eran 50 palabras. Pero si usted escribió 60 y tiene la justificación, pues no hay ningún problema. Si usted quiere ampliarlo más, todavía tiene tiempo para ampliarlo. Ahí le permite todavía editarlo, en ese sentido. Eso ya dependerá de usted, Maribel. Pero con que haya cumplido los 50, que es lo mínimo, no hay ningún problema en ese sentido. Gracias, licenciado. Yo. ¿Por qué quiere trabajar ese problema? ¿Por qué iba a agarrar? El título no, el problema. ¿Por qué usted agarró ese problema? ¿O por qué usted quiere trabajar ese problema? Bueno, le voy a revisar su tarea y ahí le puedo poner alguna retroalimentación en ese sentido. Y ahí le podré poner algunas sugerencias. Pero no se preocupe, Maribel, no se preocupe. Bueno, vamos a ver, Michelle. A ver, ¿dónde anda Michelle? Michelle Paraíso. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, Maribel. ¿Por dónde anda Maribel? A ver si no se... Pone Michelle Paraíso. A ver si Buenas no se tardes, Lick. A ver, ¿cuál es el problema? Es que fíjese que yo ingresé a la plataforma, me aparecía el curso de usted, pero después cuando intenté ingresar ya no me aparecía. Y ahora me parece que tengo 0 cursos asignados. Entonces ahí sí tiene que comunicarse al correo. Ahí sí. Ahí tendrá que... esa sí no se la puedo solucionar, Michelle. Ahí le voy a poner el correo. Permítame un momentito. El problema, Michelle, es bueno, todavía creo que le da tiempo todavía en esta semana. Explique las razones ahí, que ya no le aparecen no le aparece este curso. Todavía creo que van a estar trabajando lunes y martes en ingeniería. Ahorita le voy a poner el correo. Gracias, licenciado. Sí, es que yo sí intenté entrar, pero al principio me tiró error de usuario. Ajá. Pero estuve intentando hasta que al fin me dejó entrar. Al entrar me aparecía el curso, me aparecía confirmado y después ya no me apareció. Todo eso plantéelo ahí, ahorita le voy a poner el correo. Todas esas interrogantes plantéelo ahí en este correo, ahorita se lo voy a colocar, permítame un momentito. Ahí presente su caso y ahí está. Ahí apareció ya, ahí está en el chat. Ajá. Ahí está el correo y explique. Ahí sí no puedo porque no sé qué fue, ahí sí no sé en esa situación. Ahí sí, discúlpeme, Michelle. Escriba y esperemos que le puedan responder lunes o martes en ese sentido. Sí, es que tengo la pena con lo de la tarea, por eso es que... Pero mire, Michelle, ¿qué importa más, la tarea o el conocimiento? El conocimiento. Pues sí, mire, si se le borró el programa, pues usted tiene acceso aquí y usted lo que quiere es aprender a hacer la tesis. El diploma, bueno, yo no sé qué persigue usted con el diploma para los créditos, porque el diploma le puede ayudar en sus créditos, en su carrera. Pero lo más importante, Michelle, es el conocimiento que usted tenga. Usted va a aprender a hacer tesis en ese sentido. Y eso es lo que usted anda buscando, pues, en ese sentido. Pero eso ya dependerá de su forma de verlo, pues, en ese sentido. Hágalo. Gracias. Hoy voy a mandar el lunes y igual... Hágalo hoy, de una vez, hágalo hoy para que el lunes ya aparezca ahí.
porque, como digo, no sé si ellos van a estar trabajando lunes o martes. Ya jueves, ellos creo que trabajan hasta el jueves, ya viernes y ya no. Menos mal que todavía tenemos una semana. Okay. Está bien. Gracias, licenciado. Vale. Entonces, recapitulando, vuelvo a repetir la información que di al inicio de la clase. Hoy nuestra última clase, va a la redundancia, 25 de marzo. No tenemos clases el sábado 1 ni el sábado 8, en ese sentido. No sé cómo usted vea estos días de meditación espiritual, de meditación religiosa o de recreación. Eso ya es cada quien en su apartado, quién sabe cómo va a trabajar estos días o cómo va a estar en estos días propiamente. Y nos vamos a estar viendo hasta el 15 de abril, o sea, dentro de 22 días en ese sentido, en ese apartado. Tienen hasta hoy, hasta las 23 horas con 59 minutos para poder subir su tarea, los que todavía tienen pendiente ese apartado. Como a las 10 de la noche o 11 de la noche, y ya va a estar subida la plataforma, la sesión del día de hoy, y se les voy a ser sinceros, allá después de vacaciones, después de Semana Santa, les voy a subir todo el material a Clapso y les voy a subir todo el material a Wedi. En los próximos días no voy a subir nada a Wedi, porque voy a estar en otras actividades, pues en ese sentido. Entonces, no hay trabajo, no se preocupen, no hay ninguna tarea para Semana Santa. Disfruten, si lo quieren ver desde el punto de vista recreacional o espiritualmente, vayan a tener algún tipo de vinculación con Dios, algún tipo de comunicación con Él, depende de cómo ustedes lo vean. En ese sentido, cada quien tiene libre albedrío en ese sentido. Entonces, repito, nos vemos hasta el 15 de abril, o sea, nos vemos dentro de 22 días en ese sentido. Si a alguno les llega notificación a su correo o a su teléfono celular a través de Google Calendario, no se preocupen, no hay clases ni el 1 ni el 8, es hasta el 15 de abril en ese sentido, para que estén enterados en esa situación. Eso incluye también para los que llevan EPS, pero eso se los voy a dar la información hoy en la noche, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿no hay alguna otra duda? ¿No hay alguna otra pregunta? Sin ningún problema, algo de la clase o algo que ustedes quieran plantear, escucho sus interrogantes. Entonces, despreocúpense, no hay tareas. Por el momento, no voy a subir nada a Wedi ni a Clapsum. Lo voy a hacer, creo que después de Semana Santa, para estar listos para la próxima. La próxima reunión, la reunión que vamos a tener después de Semana Santa, es cómo elaborar el marco metodológico. Ahí vamos a ver algunas técnicas o algunos instrumentos que usted puede utilizar para hacer su trabajo de campo. La mayoría solo entrevistas o encuestas. Ahí vamos a ver más o menos unas 20 técnicas que les pueden servir para hacer su trabajo de campo, pues en ese sentido. Eso es lo que vamos a estar viendo dentro de 22 días. El marco metodológico es lo que vamos a ver cuando regresemos el 15 de abril. Bueno, entonces no me queda más que desearles éxitos, triunfos, bendiciones. Aprovechen sus días para organizarse, aprovechen estos días para tener algún tipo de vinculación o comunicación con Dios, en ese sentido, según sus creencias, o aprovechen estos días para relajarse, para descansar, salir de ese estrés de la universidad o ese estrés laboral, y nos estamos viendo entonces el 15 de abril, a la misma hora, a las 3 de la tarde. Entonces, éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces, en este momento, doy por finalizada la grabación del 25 de marzo del año 2003. Gracias, Juan Carlos. Con el tema de la hipótesis.